firma es Vázquez de Sola, pero mi nombre completo es Andrés Vázquez de Sola Domingo. Nací en San Roque, en la provincia de Cádiz, en 25 de julio de 1927, anteayer, como quien dice. ¿Cómo fue tu infancia, por ejemplo? Mi infancia depende de cómo se mire. Desde el punto de vista familiar, maravillosa, tuve unos padres magníficos, unos hermanos formidables, pero a partir de los 8 años sufrí lo que nadie puede imaginarse que se pueda sufrir. Con la guerra mataron a mi primer maestro de escuela, un hombre maravilloso que se llamaba don Ildefonso Rabanillo, no se me olvidará nunca su nombre, y lo fusilaron. O vamos, murió en los malos tratos en la cárcel. Fusilaron a la comadrona que me había hecho nacer a mí y a mis hermanos, Carmen Bru se llamaba, y a su marido. Eran anarquistas, no eran de los míos, pero casi anarquistas. Fusilaron a mi primo Manolo, con 16 años, por ser miembro de las Juventudes Comunistas. Yo qué sé. Fusilaron a un pobre tipo que yo conocía. Vamos, no lo fusilaron, peor. Un pobre tipo que yo conocía, que era homosexual, fotógrafo. Y nosotros nos reíamos de él por su movimiento, pero que hoy son respetabilísimos, pero que en aquella época no lo era. Y lo que hicieron para castigarlo entre comillas, los falangistas, fue que lo fusilaron 7 veces. Lo llevaban por el campo, venga, aquí mismo. Lo fusilaban con tiros de fuego. No, aquí no, vamos a llevarlo más abajo, vamos allí, vamos allá. Y cada vez armando los fusiles y tal. Y le hicieron eso, y el pobre hombre se murió de una crisis cardíaca, supongo, lo que fuera. En fin, que en ese sentido he sufrido muchísimo. Luego, por otra parte, cosa que es muy comprensible para cualquier español de mi edad, en toda la familia había de un lado y de otro. Es decir, que en la propia familia pues había enemigos entre hermanos, y eso era muy triste. Y todo eso lo he sufrido de niño. Y desde ese momento yo creo que me hice rojo, comunista, sin saber lo que era el comunismo ni lo que era la rojería, pero creo que lo sentí en el fondo de mi corazón siendo un niño. Y desde entonces ya me he informado lo que es ser comunista y ahora lo soy de conciencia y claro, pero entonces no. Entonces fue intuido. ¿Dónde estabais durante la guerra? En San Roque, en San Roque. Y allí fue terrible también lo que pasó. Se metieron, por ejemplo, todo esto lo cuento de memoria, de modo que a lo mejor estoy mintiendo sin saber. Pero mi abuela, por ejemplo, vivía en una casa donde en el bajo había una tabona, una fábrica de pan, y los fachas no entraron en el pueblo hasta el día, o mejor dicho, no se supo que había una guerra práctica hasta el día 28 de julio. Y ese día empezaron a entrar los moros, que me perdonen, es la palabra que se utilizaba en aquella época, en San Roque. Y los trabajadores de la tabona y mis tíos se encerraron en el horno, que no se calentó aquel día, por supuesto. Y entraron los moros y los sacaron a todos y se los llevaron a fusilar. Y mis tíos, el cura del pueblo, que era un asesino, un criminal, ha sido el tío más nocivo que yo he conocido en mi vida, además pederasta. Estaba en el cementerio dando la absolución a los que iban a fusilar, y cuando vio a mis tíos dijo: ¡ay, pero estos no son obreros, son obreros! Este señor es farmacéutico, este señor es abogado. Y lo sacaron de la fila de los fusilados y lo mandaron para su casa.
Ya digo, hablo de memoria porque son cosas que he oído contar desde niño, pero que no sé hasta qué punto son verdad. Si non è vero è ben trovato, dicen los italianos. Y tus sensaciones, más que tus recuerdos vivos de aquella época, pues es eso, tu infancia truncada, viviendo Sí. estas cosas como... Mira, mis sensaciones, mis recuerdos, eso sí, que pueden ser más o menos verídicos, pero que son recuerdos que están en el fondo de mi corazón y en el fondo de mi conciencia. Yo me acuerdo como algo espantoso, y yo tengo horror de las cosas escatológicas. Y, sin embargo, y me acuerdo entonces como algo horrible de ver una rueda de presas, mujeres presas, que le habían cortado el pelo, iban por la calle, viejecitas y jovencitas, casi niñas y ancianas, cagándose, hablando en plata, llenando la calle, porque les daban purgante para que lo hicieran. Iban y claro, no podían contenerse. Y para mí fue aquello horrible y ahora lo recuerdo como lo más espantoso que yo he visto en mi vida. Sentir esa humillar, que maten, pero que no humillen, Y para mí, aquella escena escatológica, sucia, yo la veo como un acto de heroísmo, como una belleza. Esas mujeres cagándose en la calle eran bellas. Acaba la guerra, continúas viviendo en San Roque. Sí, claro, por aquella época no es que fuera, es que había muchas dificultades. Muerto mi primer maestro de escuela, ya digo, fusilado o muerto bajo la tortura. Me pusieron un maestro vestido de militar que lo primero que hacía era poner la pistola encima de la mesa, lo cual para los niños aquello era espantoso. Y luego explicándonos la historia como se explicaba en aquella época. Yo creo que si me hubieran enseñado las matemáticas como una filosofía, el porqué de cada cosa, pero a mí qué me importa que haya 2 manzanas y otras 2 manzanas y que son 4 manzanas, que me las echen para comérmelas. Pero aquello era espantoso. Y yo he sido un malísimo estudiante, paso por un hombre culto, porque luego he leído, pero mis estudios fueron desastrosos en aquella época. ¿Hasta qué edad estuviste en San Roque? Hasta los 12 años que me llevaron a Granada para estudiar interno, porque si no estudiaba, pero en un colegio de curas, en el Sacromonte, donde horrible. Un colegio de curas donde había lo que llamaba fámulos, es decir, niños que no tenían que pagar, ¿verdad?, pero que nos servían de criados, a los que pagábamos. Vuelvo a repetir porque no quiero y que nadie me diga que miento. Es un recuerdo que tengo de niño. A lo mejor no es así. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era abogado y juez. Pero trabajó mucho tiempo como abogado, precisamente, aunque él era de derecha. Él se decía de derecha y de orden. Porque en aquella época, yo estoy seguro, que si yo hubiera vivido en aquella época, quiero decir, adulto en aquella época, yo sería más bien facha, y si mi padre hubiera vivido en la mía, hubiera sido comunista igual que yo. Porque era el conocimiento o las ideas que se tenían, los prejuicios que se tenían ya en aquella época. Y se decía, yo soy de derechas y de orden para demostrar que eras un hombre honrado. Ahora se sabe que los de derechas y de orden son unos sinvergüenzas y unos corruptos. Pero es que en aquella época, también en aquella época se creía que los jueces representaban la justicia y ahora sabemos que no, que se puede ser juez y corruptísimo.
Y la prueba es que los partidos políticos mayoritarios quieren cada uno formar a sus propios jueces para que para que los absuelvan cuando roban. Porque no es casualidad. ¿Y tu madre trabajaba? No, lo que en aquella época se decía, las labores de su sexo, que siempre me he preguntado yo cuáles eran. ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos? Éramos 8. Bueno, en aquella época era así. Sí. Las mujeres eran conejas, desgraciadamente. ¿Y estudiasteis todos los hermanos? Estudiamos muy mal. De niños muy mal, porque efectivamente era muy difícil. Es decir, yo empezaba a estudiar de verdad adulto, prácticamente. Y mis hermanos lo mismo. Mis sobrinos, no, ni mis hijos. Pero los de mi generación, a trancas y barrancas. Era muy difícil en aquella época. ¿Y en Granada, supongo que acabas bachillerato? Ni acabé, ni acabé. Empecé a trabajar desde muy jovencito como periodista, gratuito y tal, en el diario Patria, que era un periódico fascista, de Falange. Pero en aquella época había dos editoriales, la editorial católica y la del movimiento, del meneo. Y en aquella época, debo decir, lo digo yo, antifascista hasta la médula, que en aquella época era mucho más liberal o mucho más libre el fascismo que la Iglesia. La editorial católica era lo peor. Yo pude trabajar en Patria, que es como se llamaba el periódico, sin censura, y publiqué algunos dibujos, a lo mejor que no lo entendieron o no lo entendían, pero mi intención sí era clara y se publicaban. Es decir, ya digo, a lo mejor no se daban cuenta de lo que yo estaba diciendo. Desde el principio, además, eso, tú trabajaste a través del dibujo, sobre todo. Sí, y desde el principio además he tenido una conciencia cívica más que política, porque yo la política, como lo que se entiende por política, que es que elegir a Juanito mejor que a Pepito, no la entiendo. Pero conciencia cívica creo que he tenido desde niño. Lo he visto muy claro siempre. Y al principio yo hacía preguntas de buena fe. Yo preguntaba, por ejemplo, no sé qué decirte, ¿por qué ocurrió tal cosa? Y la respuesta era, si no estás de acuerdo, te vas a Moscú. No eran respuestas. Hasta que dije, pues me voy a Moscú. No me fui a Moscú, pero a mi Moscú personal me fui. Por eso... Y en lugar de redacción, era más dibujo tu forma de... Era dibujo. Luego ya vino la redacción. Luego ya vino... escribí, lo primero que escribí en mi vida, no se me olvidará, fue una nota necrológica cuando murió un tío mío, que era un escenógrafo excelente, que estuvo que ir al exilio, y murió. Y yo escribí una notita sobre él, y cuando la leyó mi padre, me dijo, está maravillosamente mal escrita. Y porque estaba muy sentida, es decir, que pero mal. Y en fin, y a partir de ahí ya claro, obligado, porque los chistes llevan lo que llaman bocadillo en español, y pues ya empecé a escribir, luego llegué, ya lo hice en la carrera de periodista aquí en España. Escribí mi memoria, por la que me suspendieron, por supuesto, la primera vez que me presenté,
Bueno, luego se publicó en Francia con el nombre de Seré Franco. De modo que, con eso ya te lo digo todo. Se publicó en francés. De modo que, en fin. ¿Y estudiaste dónde estudiaste? ¿En España? En Madrid, Granada, en o Madrid, en ya Madrid, fuiste en Madrid. a No, Madrid? no viene más que una escuela de periodismo Ujú. en aquella época, que no era facultad, era Escuela. escuela de periodismo. Y fui de la misma promoción que Yale, que era un sitio famosísimo en aquella época y tal. ¿Y qué recuerdos tienes de ese Madrid? Porque estamos hablando años Hambre. 40, ¿no? El recuerdo que tengo es de hambre. De hambre. Yo trabajaba para una empresa que se llamaba Gráficas Espejo. Y hambre. Yo cobraba en aquella época 1.000 pesetas al mes. 1.000 pesetas al mes. Y me costaba la pensión más. De modo que tenía que hacer, cobrar mi sueldo y además escribir artículos y todo, de humor, y hacer chistes, que me iba paseando por todos los periódicos para venderlos, y me los pagaban a 12 pesetas. 12 pesetas, que ahora serían ¿cuántos céntimos? Por eso cuando llegué a Francia y me ofrecieron un sueldo de periodista de verdad, yo creía que estaba soñando. ¿En qué año te fuiste a Francia? En el 59. En el 59. Y me fui andando. Bueno, si miras la biblioteca de aquella época, verás que yo me hice muy famoso durante unos meses porque yo tenía un programa en televisión, vamos, actuaba en un programa de televisión que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Era la noche del sábado, o sábado, no sé, o no acuerdo. Y yo presentaba a los participantes haciendo las caricaturas en 10 segundos. 10 segundos, porque entonces no había, como ahora, no, había que currárselo. Y era muy malo lo que decía, por supuesto, malísimo. Pero tuve ocasión de trabajar, de colaborar con personas estupendas que venían de Francia y tal, de cantantes, y conocí a Josephine Baker, y conocí a yo qué sé cuánta gente, estupenda. Y Josephine Baker fue la primera persona con quien trabajé, y se lo dije antes de entrar, le dije, estoy muy nervioso porque yo nunca he hecho. Y la buena mujer estaba haciéndome señas de que bien, un encanto de mujer. Fue la primera. Y en fin, pero recibía cartas diciendo, hijo de la gran puta, vete, pues no sé si eso se puede decir, vete a ensayar a tu casa. Pero en fin, lo que duró, duró. Pero allí conocí a una persona que yo siempre he dicho que era un policía, que un día me dijo, el policía que estaba en el plató, me dice, mira, perdona, te voy a dar un consejillo, quítate de en medio, vete de España si puedes, porque te van a detener. Yo sé que te van a detener uno de estos días, de modo que quítate de en medio. Entonces yo se lo dije a Pujol, el director del Diario Madrid, donde yo trabajaba también, y se lo dije, y me dice, bueno, pues esto vamos a arreglarlo y tal. Y yo pensamos que lo mejor era irme haciendo reportajes de un dibujante, un artista tal, que sale de Madrid sin dinero para ir a París y haciendo crónicas todos los días de él. Resulta que la persona que me habló de eso, yo digo un periodista, y un día, presentando un libro mío, Forge, dice, Andrés, mientes como un bellaco. El tío que te dijo eso no era un policía, era mi padre.
Fue mi padre, un fragua. Y digo, coño, pues es verdad. De modo que ahí supe que era el padre de Forrest. Y, en fin, salí efectivamente de Madrid andando. En la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol se hizo, vinieron muchos periodistas. Bueno, me regalaron el Corte Inglés de la época, que no era Corte Inglés, era en Galerías Preciados. Me regalaron unos calcetines eternos, irrompibles, que efectivamente hice todo el viaje con los calcetines, un callao, me regalaron muchas cosas. La gente me regalaba cosas para el viaje. De modo que así salí de Madrid con un notario que vino a registrar todo eso para la galería, no era verdad, para ver que yo no llevaba dinero efectivamente cuando salí. Y bueno, pues así salimos de Madrid y los reportajes que hacían, las crónicas que hacían no debían ser muy buenas, porque las primeras sí, las primeras se publicaron, pero luego ya era imposible, porque el cansancio que tenía yo pues no era para escribir. Porque sí que fuiste todo el rato andando. No, ni tampoco dije yo que me fuera siempre andando. Lo que decía es que me iba sin dinero. Pero mis crónicas eran mucho mejor, mucho más graciosas, porque a lo mejor era un tío que pasaba con un borrico y me dejaba que me subiera un rato en el borrico, en fin, cosas de esas. Lo que no hice nunca fue coger un autobús ni nada de eso, sino la aventura. ¿Y dónde finalizabas? En París. En París. En París. Pero al pasar por Jaca, pues hablé más de la cuenta. No porque me autorizaran, porque me dijeron que lo hiciera, que no había peligro porque de allí me llevaban a la frontera y me explayé. Porque ya estabas afiliado, entiendo, a lo mejor a partido, además, o... No, en España no estaba afiliado. Era rojo, pero no afiliado al partido. Al partido me afilié en el 60, pero ya en Francia. Pero en Jaca, bueno, pues eso... En Jaca, sí. Sí, no. Bueno, además, tampoco tenía yo una idea clara de lo que era el marxismo-leninismo. Yo para mí estaba claro lo que era la rojería, pero no eso. De modo que porque esa cultura política en España no la tenía nadie. Había muchos comunistas que decíamos que había que quemar la iglesia. Porque, claro... ¿Y qué diferencias viste cuando llegaste a París, a Francia, perdón? Uf, como de la noche al día. Mira, para empezar, yo como no tenía dinero porque me negaron el dinero que tenía que recibir de España, me lo cerraron, no me lo dieron. Empecé a dormir debajo de un puente, en un coche, que me abrieron la puerta del coche forzándola para que pudiera dormir caliente, porque era el mes de noviembre y hacía un frío terrible. Y allí pues dormir por ejemplo, una chica o un chico que tuvieran una cama, pues he dormido con hombres y con mujeres con el respeto más absoluto, cosa que yo no podía pensar en España, que yo pudiera acostarme con una mujer sin tocarla, y acostarme con un hombre menos todavía. Y lo he hecho muchas veces. Y luego cuando yo ya empecé a trabajar y tuve una cama, pues en mi cama han dormido mucha gente también, hombres y mujeres, con todo el respeto del mundo, cada uno en su rincón. Y eso para mí fue algo inaudito, algo imposible de creer, mientras vivía en España. Eso para empezar. Luego la libertad. La libertad. Yo en aquella época todavía no supe entenderla al principio, porque claro, era muy difícil
Además yo tenía miedo, estaba sin papeles, si la policía me cogía, ya me cogieron una vez, me tuvieron encerrado, cosas muy desagradables. Pero en fin, se olvidó, yo en París he sido muy feliz, muy feliz. Y además, el periódico donde yo trabajaba, el Canal Enchaîné, es un periódico que es como un ministerio más en Francia. ¿Tú lo conoces? Y ser del Canal Enchaîné en Francia es como aquí decir de la Real Academia. Y eso da un prestigio enorme, enorme, enorme. Y recibí cartas todos los días, muchas cartas todos los días, de gente denunciando cosas unos y pidiendo otros y felicitando o criticando, pero cartas todos los días. Y luego volví a España. ¿Cuántos años, perdón, estuviste en el...? Unos 30 años. Pero además, como entré en el canal, fue gracioso porque yo trabajaba como peón de albañil. Fue el primer trabajo que encontré, fue como peón de albañil. Y como yo no tenía costumbre de trabajar manualmente, pues me caí del andamio. Pero cuando sentí que me mareaba, porque además no comía, claro, no tenía para comer, sentí que me mareaba, me tiré para adentro y por eso estoy vivo. Y me llevaron a un hospital y el médico, pues, esta mañana se lo he contado a alguien, el médico me preguntó mi profesión y le dije journalista. Y se echa a reír y le dice a la enfermera, escribe journalier. Y digo, oui, monsieur, journalier de journalisme. Y al hacer juego de palabras, el tío comprendió que efectivamente no era journalier. Y me preguntó, y se interesó por mí, y quiso ver, y yo le dije lo que hacía, dibujos de humor, y que había llevado un dibujo que no era nada político a mi juego. Eso es largo de explicar. Pero en fin, ese dibujo no era nada político para mí. Era un dibujo sobre España como yo la veía. Y lo único que tenía, como un chiste de Jaimito, es que había puesto la cara de Franco en un sitio. Pero sabiendo que eso no se podía hacer, pues la llevé clandestinamente. Pero no por la obra, sino por la caricaturita de Franco. Pero llego al canal, el tío me quiere ver qué es lo que hago y le enseño. Y entonces pido que le lleven el dibujo, la corrida. Y cuando lo vio, dice, pero bueno, eso tiene usted que llevarlo al Canal Enchaîné. Y digo, ¿y eso qué es? Un periódico magnífico, que me lo dijo él. Y dice, pero el dibujo estaba muy sucio porque yo lo había llevado envolviéndome el cuerpo para sacarlo. Y estaba sudado y estaba... Entonces me compró papel cebolla y todos los elementos para que pudiera copiarlo, calcarlo, lo calqué y lo llevé al canal. Y como la timidez y el miedo, pues lo dejé en la portería. Y al día siguiente dije, bueno, pues mañana vendré a ver. Y cuando llegué, el portero me dice, suba usted que lo están esperando. Subo, me habían preparado champán y esto y lo otro. Y me lo publicaron a toda página, además en la contraportada, y me contrataron ya fijo. Y así empecé y estuve, 30 años. Y trabajabas para el periódico, pero seguías haciendo cosas también para fuera del periódico. Eso necesita una explicación. Teóricamente en Francia
tú trabajas en un periódico en exclusividad, porque se considera que tú eres como un secreto para una... Es decir, tu nombre es el que hace vender el periódico, tu nombre y el de los otros compañeros. Son los nombres de los colaboradores los que hacen vender el periódico. Si, como ocurre en España, trabajas en 10 periódicos al mismo tiempo, pues no es capital para el periódico. Entonces, teóricamente yo trabajaba solo para el canal. Pero, teniendo en cuenta que yo era español y que estaba políticamente... en el periódico me autorizaron a que trabajara también en Le Monde. Que colaborara, no que trabajara, que colaborara en Le Monde. De vez en cuando pues, publicaba mis dibujos, mis cosas, para que pudieran venir a España. De modo que me autorizaron para eso y por eso pude trabajar en Le Monde también, en Le Monde Diplomatique. En Le Monde Diplomatique. Sí, en los dos. En los dos. Sí, era en la misma empresa. De modo que con eso pude trabajar. ¿Y tu estatus en Francia era de refugiado? De refugiado, sí, sí. Por eso, cuando murió Franco, el mismo día, es decir, el 20 de noviembre, volví a España. Que me tuve que volver otra vez porque en España yo era un apestado y lo sigo siendo. Lo sigo siendo. Yo en España no he podido trabajar en ningún periódico. Me han contratado en todo. He trabajado en Le Monde, en El Triunfo, en Diario 16, en El Independiente, prácticamente en todo menos en El País. Que ahí me llamaron, pero luego no me recibieron. De modo que en todo lo demás he trabajado, pero a los 15 días me echaban. ¿Por qué? Porque mi pensamiento no coincide en absoluto. Hay algunos que me dicen, es que tú no has entendido España. Digo, de modo que he entendido a Francia a los 2 minutos de estar allí y aquí no. Allí he podido trabajar en el mejor periódico de Francia haciendo política francesa. Y aquí no, y aquí soy tan tonto. No, lo que pasa es que aquí le llaman democracia a una cosa que hicieron los fascistas, los falangistas. El régimen de Franco decretó un día determinado que España a partir de hoy se llama democracia. Pero esto no es democracia. En último caso, y si queremos ser muy gentiles y muy buenos, diremos que es una partitocracia. Pero de democracia no tiene nada España, en absoluto. No, aquí el pueblo no tiene nada que decir. Aquí son los políticos que además se pasan de un partido a otro tranquilamente. ¿Cuándo retornas a Bueno, España? me tuve que volver a Francia otra vez para poder comer. De modo y volví otra vez al Canario y volví otra vez a Le Monde. Y estuve así hasta el año 80 y algo. No me preguntes fechas porque nunca mentiré como un bellaco porque la fecha aproximadamente en los 80. Volví y desde entonces pues hago libros y hago exposiciones. Mi forma de ganar la vida es hacer exposiciones porque no vendo mis cuadros. Mi broma es que no vendo porque soy comunista y no regalo porque no soy gilipollas. Y entonces me dedico pues a exponer en las diputaciones, los gobiernos, en fin, centros culturales que me llaman. Claro, esto cuesta mucho dinero porque los seguros y los transportes son caros porque son cuadros grandes y únicamente vendo a museos y cosas de esas. Por cierto, en mi pueblo natal, 2 veces ya me han pedido ellos
no soy yo quien solicita, sino ellos me piden que quieren hacer un museo con mi obra. Y yo he aceptado, por supuesto, regalando toda mi obra. Pero, son socialistas. No se puede esperar gran cosa de ellos. Entonces, cuando llegan las campañas electorales, pues me llaman para hacerse la foto, pero luego no se hace nada. Y yo tengo todavía la esperanza de que se haga, pero si dejan que me muera, no se hará. Lo tengo ya dicho ante notario. Si dejan que me muera, no se hará. Y no sé, tengo 96 años, voy a cumplir. Les queda muy poco plazo ya para hacerlo. El edificio está hecho, todo está preparado, pero como ellos no saben lo que significa la palabra museo, ellos se creen que un museo es una habitación donde pones, igual que está con muy buena voluntad, pero no saben que existe una profesión que se llama museística, museísmo, o museística, o como se llame. Como se llame. Y que eso lleva una administración, una cosa, ellos no lo saben, pues se creen que es meter unos cuadros en una habitación y dejarlos allí, y darle la llave al portero, y si alguien viene, pues que se abra. De modo que por eso es por lo que yo, la pelota está aparentemente en mi tejado, porque digo, hasta que ellos no me digan qué es lo que quieren hacer en el museo, yo no mando mi obra. Y háblanos de tu obra, eso. Cuando vuelves a España, ¿es cuando empiezas a trabajar en cuadros? Bueno, yo cuadros lo he hecho siempre como aficionado. Quiero decir, que mi profesión de periodista, como escribo y dibujo, pues esos mismos textos, muchas veces recopilación de artículos, pues un libro, recopilación de dibujos, pues una exposición. Y he pintado, desde que se me ocurrió hacer la caricatura como cuadro, y no como dibujito, pues empecé, y llamó mucho la atención, pues me han comprado en muchos museos, en Francia, y en muchos sitios, en Turquía, yo qué sé, en cuántos países. ¿Te acuerdas de cuál fue el primer cuadro o no? No, eso es imposible de recordar, es imposible. Y luego he pensado que, desde el punto de vista ya ideológico, pienso que esto puede servir para educar un poco, no educar, informar. Quien no ha oído nunca a Mozart, ¿cómo puede saber lo que significa oír a Mozart? Quien no ha visto nunca un cuadro del Bosco, ¿cómo puede saber lo que es el Bosco? Entonces, yo no pretendo que a la gente le guste más Beethoven que Manolo Caracol. A mí, yo los pongo en el mismo nivel a los dos. Pero que sepan quién es Beethoven. Que lo sepan y que digan, esto es una mierda, yo prefiero a Caracol, pues muy bien, muy bien, pero que lo conozcan. Entonces esa es mi obsesión. Y toda mi vida, desde entonces, desde hace muchísimos años, pues estoy intentando investigar, buscar. Muchas veces llegas a casa y antes hacíamos, mi mujer y yo, una especie de broma, que yo tengo en casa 1500 cuadros. Perfectamente catalogado y tal. Y tú vienes a casa y te pregunto, bueno, del mundo entero, dime quién es tu poeta preferido. Y tú me dices, Ungaretti. Le dan el premio Nobel hoy a un escritor absolutamente desconocido. Y digo, coño, aquí está.
Esa ha sido mi satisfacción en la vida. Y en eso estoy trabajando. Porque considero que políticamente, utilizo la palabra políticamente, ¿verdad? El hecho de la cultura es lo único que puede liberarnos. Porque es lo único, cuando digo la palabra cultura tampoco me gusta. La información, es que tampoco, porque no hay palabra, o por lo menos yo no la conozco. Saber es lo único que puede librarte de la mentira. ¿Cómo denominabas a tus obras? Que antes lo hemos estado hablando con Angélica. Yo no, Felipe Alcaraz fue el que etopeyas. Etopeyas. Es una palabra griega, supongo. Él es más culto que yo. Yo no conocía la palabreja. Sí, porque yo la cara, es decir, el parecido inmediato, no digo que huyo de él, pero que lo dejo un poco de lado. A mí me interesa mucho más el conjunto. Incluso los colores tienen que definir más al personaje que su cara. Antes me has dicho, bueno, y Angélica me ha dicho también que no te preguntase por cuál es tu obra, pero no me puedo resistir, ¿no? Aún así, No. Si destacas alguna. No, en 1500 comprenderás que es muy difícil destacar una. Yo no sé, sería por mi amistad con él, tal. No sé si decía lo que pensará Angélica, Picasso en los toros, que no es esta. Tengo otra, que es Picasso en los toros, que es una cosa un poco, porque yo intento, mis caricaturas de los pintores, o mis cuadros de los pintores, son los mejores. ¿Por qué? Pues porque como lo hago caricaturizando su pintura, pues aprendo muchísimo. Es decir, llego casi al plagio, que no es el plagio, pero en fin, es la parodia y creo que son los mejores, es decir, como conjunto. Luego los demás no sé. Cada vez que, cuando en las exposiciones, que es donde los veo, porque en casa no los veo, es cuando me doy cuenta de los que son buenos y los que son malos. Y sobre todo los de los malos. Digo, madre mía, esto lo he hecho yo. Entonces estoy deseando volver a casa para retocarlo y para... Sí, yo tengo una pregunta. ¿Tú recuerdas de niño de siempre estar dibujando? Sí. No, bueno, dibujando no, modelando. Yo de niño lo que quería ser escultor. Y yo modelaba en barro. Y bueno, y tuve incluso un premio nacional. Siendo niño, tendría yo 10 años o algo así, para darme una cosa de escultura, pero de tipo muy clásico, muy, lo que llaman los franceses pop art, que era tengo por ejemplo uno que se ve dos cabezas de viejo así y se llama Al fin solo, cosas de esas, un Cristo, una cara de Cristo está sitio, una cosa muy estilo, ¿cómo se llama? Benjure o cosas de esas. O sea que lo de comunicar te viene de siempre. Sí, de siempre. No, pero además, una estupidez mía, porque yo soy bastante gilipollas, bastante tonto. Es que, por ejemplo, yo tenía 11 años, estaba en el instituto y yo creía en los Reyes Magos. Yo creía absolutamente en los Reyes Magos, porque yo me decía, mis padres, mis maestros, el Estado, la Iglesia, ¿se van a poner de acuerdo para engañarme? Yo no puedo tener razón contra todos ellos. Y aunque los niños me decían que no existían los Reyes Magos, yo no me lo podía creer. Yo creía más en mis padres y en mí. Bueno, y estando estudiando, tuve una discusión con unos de los compañeros y dijimos, pues vamos a preguntarle al cura. Le preguntamos al cura y le digo, padre, ¿no es verdad que dice este niño que los Reyes Magos no son verdad,
que no vienen de Oriente. Y el cura se me queda mirando así de arriba abajo y me dice, pero niño, ¿tú eres tonto? Y dije, pues ya no voy a ser tonto nunca más. Se acabó la iglesia, se acabó el Estado, se acabó mi padre, se acabó todo. A partir de entonces, yo pienso por mi cuenta. De modo que tal vez le debo al cura tener una conciencia clara y intentar, siempre digo, respetar las convicciones, no las creencias. La creencia es lo peor que hay en el mundo. Uno puede estar convencido, yo estoy convencido de que 2 y 2 son 4. No es que me lo creo, es que estoy convencido. Pero ese convencimiento, si viene un gran matemático y me demuestra que eso no es así, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Mientras que si lo creo, pues no me lo pueden negar porque está ahí metido. ¿Qué es lo que pasa con los creyentes religiosos? Yo, como estamos con el lenguaje tan puntillosos, no sé si pedirte una recomendación, un consejo o simplemente cómo le hablarías a alguien como Paula, una estudiante que pretende trabajar comunicando. ¿Qué le dices? Pues, bueno, en palabras no sé, no creer nada, sino ir al fondo. Si tienes que atacar a alguien, si te dicen que el rey, por ejemplo, ha robado tantos millones, pregúntale a él. Porque en mi periódico, en el canal Enseñé, recibíamos muchas denuncias y estudiábamos hasta el fondo. Y cuando teníamos todo el dossier completo, íbamos al interesado. Mire usted, tenemos estos documentos. Ah, no, mire usted, aquí tiene usted lo contrario. Y nos mostraba que no teníamos razón, ese documento, ese dinero que nos habíamos gastado en investigar, iba a la papelera. Si el tío decía, si lo publican ustedes, vamos al juzgado. Pues mire usted, no solo es que lo publicamos, sino que además publicaremos esta otra parte que no le hemos enseñado. Y se publicaba. De modo que esa es la cuestión, ir al fondo. Porque a una persona se le caiga una moneda del bolsillo no significa que la haya robado. En el caso del Juan Carlos, por ejemplo, está clarísimo que sí. Pero tampoco es raro, porque la monarquía sirve para eso. Las monarquías sirven para que haya gente que robe y otros que utilizan el robo para poder robar también.